bienvenido a Cruzando el Umbral con Carlos Gamboa. Cruzando el Umbral es el canal que ha sido diseñado para ayudar a creyentes en Cristo a disfrutar de la libertad que Cristo compró por nosotros en la cruz, entregando su vida y derramando su sangre hasta la última gota. En el día de hoy quiero tratar un tema que creo que es una de las razones por las cuales el cuerpo de Cristo está tan dividido en la actualidad, pero más allá de eso es también un tema que tiene que ver con la razón por la cual creo yo que muchos creyentes en Cristo no disfrutan realmente de la libertad eh, que tenemos en Cristo y que Cristo ha comprado para nosotros. Y este tema tiene que ver con el hecho de que en la Biblia existen mensajes contradictorios. ¿Qué quiero decir con eso? En la Biblia encontramos de pronto un pasaje en cierta parte de la Biblia cuyo mensaje es diferente al mensaje que otro pasaje en otra parte de la Biblia comunica. Incluso estos mensajes no solamente son diferentes, sino que pueden llegar a ser contradictorios, es decir, mutuamente exclusivos, en donde si creo en uno, no puedo creer en el otro. Creo yo que la razón por la cual el cuerpo de Dios está tan dividido y por la cual muchos cristianos no disfrutan de la libertad que Cristo ha comprado para nosotros es el hecho de que no se ha interpretado incorrectamente la palabra de Dios. Históricamente y tradicionalmente, desafortunadamente creo yo en la mayoría de la cultura cristiana este ha sido el caso y por mucho tiempo. ¿Y por qué se ha malinterpretado la palabra de Dios? Una de las razones es precisamente por no admitir que la palabra de Dios tiene, o que la Biblia tiene mensajes contradictorios. Es posible que cuando estés viendo este video y escuches que estoy diciendo que la palabra de Dios tiene mensajes contradictorios, tú podrías decir, bueno, pero ¿cómo así que tú estás hablando de Cristo y de la libertad que Cristo ha traído en nuestras vidas? Pero al mismo tiempo estás hablando de que en la Biblia hay contradicciones. ¿Cómo puedes reconciliar esas dos cosas? Porque básicamente se nos ha enseñado tradicionalmente que la palabra de Dios no se contradice. Porque si la palabra de Dios, por ser la palabra de Dios, se contradice, quiere decir que Dios se está contradiciendo. Y si Dios se contradice, si el Dios de la Biblia se contradice, eso quiere decir que el Dios de la Biblia no es Dios, porque digámoslo así que tradicionalmente relacionamos a Dios con un ser perfecto, un ser moralmente perfecto, intelectualmente perfecto, que no se puede contradecir a sí mismo, ¿no? Entonces viene una gran resistencia a admitir el hecho de que en la Biblia hay contradicciones. Antes de seguir hablando de esto, quiero dejar claro al televidente de este video que yo soy una persona que me considero un cristiano fundamentalista. ¿A qué me refiero cuando digo que soy un cristiano fundamentalista? Cuando digo que soy un cristiano fundamentalista, lo que estoy diciendo es que soy el tipo de cristiano que cree que la Biblia, a pesar de que fue escrita por hombres, más de 40 autores a través de muchos años, últimamente el verdadero autor de la Biblia es Dios, quien por medio de su Espíritu Santo guió e inspiró a los hombres que escribieron con su puño y letra la Biblia, o en algunos casos que dictaron la Biblia para que otros lo escribieran, ¿no? Para realmente comunicar el mensaje que Dios quería que se diera. En otras palabras, creo que la Biblia fue inspirada por Dios. No solamente eso, sino que me considero fundamentalista también porque considero que uno de los principios básicos a la hora de interpretar la palabra de Dios es tener en cuenta de que
si un pasaje de la Biblia se puede interpretar de manera literal, entonces debe interpretarse de manera literal. Es decir, que el énfasis de la interpretación debe estar en una interpretación literal, a menos de que cierto pasaje de la Biblia, cuando lo intentamos interpretar literalmente, pues no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. En esa instancia, entonces sí podemos pasar, pero solamente hasta estar absolutamente seguros que no podemos interpretar el pasaje de manera literal. Entonces, cuando pasamos a la posibilidad de interpretar el pasaje de manera simbólica o alegórica, ¿no? Un ejemplo de eso es cuando, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice que Él es la puerta, ¿no? Cuando Él dice que Él es la puerta, obviamente yo no me imagino que Dios tenga bisagras o que está siempre colgado de un marco o que tiene un cerrojo, ¿no? Claramente Él está usando una imagen, un símbolo para dejarnos saber que solamente por medio de Él, por medio de su enseñanza, por medio de su sacrificio, es que podemos tener acceso a Dios Padre. Entonces quiero dejar eso claro a las personas que me están escuchando, decir que en la palabra hay mensajes contradictorios. Lo segundo que quiero dejar claro, que es súper importante y que puede sonar, es una paradoja, porque suena contradictorio, pero en realidad no lo es. ¿Cuál es esta paradoja? La paradoja es que el hecho de que la palabra de Dios tenga mensajes contradictorios en ella, porque como ya le expliqué, un pasaje de la Biblia puede dar un mensaje y otro pasaje de la Biblia puede dar un mensaje que no solo es diferente al mensaje del otro pasaje, sino que es además contradice o es completamente opuesto a otro mensaje expuesto en otro pasaje de la Biblia y que son mutuamente exclusivos. El hecho de que haya esas contradicciones en la Biblia no quiere decir que la Biblia sea contradictoria. Y por lo tanto eso no quiere decir que Dios se contradiga a sí mismo. Para explicar este punto quiero usar una analogía que creo que es común a todos y todos nos podemos relacionar. Y los invito a imaginarnos una intersección vial, ¿no? ¿Qué es una intersección vial? Una intersección vial, pues, obviamente hace parte del flujo vial donde se encuentra, por ejemplo, una avenida, ¿no? Que usualmente la avenida va de norte a sur o de sur a norte, de norte a sur o de sur a norte, bueno, al revés, de norte a sur y de sur a norte, etc. Y esta avenida se encuentra con una calle, ¿correcto? Que usualmente la calle va de este a oeste o de oeste a este, ¿correcto? Entonces, quiero que pensemos que la Biblia es como una intersección vial, ¿no? Ahora, en esta intersección vial, obviamente vamos a encontrar semáforos, ¿no? Vamos a encontrar un mínimo de 4 semáforos, ¿no? Vamos a encontrar 2 en la avenida, ¿no? Uno que está de cara al tráfico vial que viene del norte y otro que está de cara al tráfico vial que viene del sur. Y por el otro lado tenemos 2 semáforos en la calle, ¿no? Uno que está viendo al flujo vial que viene del este y otro que está viendo al flujo vial que viene del oeste. Usualmente en una intersección vial encontramos como más semáforos, pero digamos que esta es una intersección vial supremamente simple. Es simple porque los que van en la avenida no pueden empezar a transitar por la calle o viceversa. Esta gente simplemente tiene 2 opciones. En el sentido de que solamente los que están en la calle pueden seguir en la calle y los que están en la avenida pueden estar en la avenida. Entonces tenemos la intersección allí. En la analogía, ya una vez dicho que en la intersección
vial es la Biblia y que en la intersección vial hay semáforos, estos semáforos en la analogía representan pasajes de la Biblia. Entonces, tenemos en la intersección vial tenemos 4 semáforos. Para que la intersección vial sea una intersección que funciona, que sirve, que es útil a la sociedad y que permite el flujo vial, vemos que no todos los semáforos envían el mismo mensaje al mismo tiempo. Porque si todos los semáforos enviaran el mismo mensaje al mismo tiempo, si los 4 semáforos encendieran todos al mismo tiempo la luz verde, sabemos lo que pasaría, ¿no? Habría accidentes, habría caos, posiblemente heridos y quizás hasta muertos, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que la intersección vial es una contradicción completa, ¿no? Pero para que funcione correctamente esta intersección vial y no haya caos y haya un flujo libre, normal, sin heridos, sin muertos, etc., el mensaje que unos semáforos da, por ejemplo, los semáforos en la avenida, tiene que ser diferente al mensaje de los semáforos que están en la calle. Entonces, si los semáforos que están en la avenida están dando la luz verde, que significa, como todos sabemos, que se puede caminar, que se puede transitar libremente, cuando eso sucede, los semáforos en la calle tienen que estar enviando un mensaje completamente opuesto a los semáforos de la avenida, que sería, si en la avenida tenemos luz verde, en la calle tenemos luz roja, ¿no? Para que de esa manera el flujo vial que está transitando por la calle, pues no fluya en ese momento, esté estacionado y el tráfico que está corriendo por la avenida, ya sea de norte a sur o de sur a norte, pueda transitar libremente sin temor a que vaya a haber algún accidente, que vaya a haber heridos o que vaya a haber muertos. Esto mismo ocurre en la Biblia. Y el hecho, así como en la intersección, el hecho de que los semáforos estén dando mensajes contradictorios, por lo menos los de la avenida den mensajes contradictorios a los de la calle, no significa que la intersección sea una contradicción, que esté funcionando mal. De la misma manera sucede con la Biblia. El hecho de que haya en la Biblia mensajes no solamente diferentes, sino que se contradicen el uno al otro, no significa que la Biblia sea contradictoria. Ahora analicemos en el caso de la intersección vial, ¿cuál es la razón por la cual los semáforos que están en la avenida tienen que enviar un mensaje opuesto a los semáforos que están en la calle? Bueno, básicamente es porque los semáforos que están en la avenida tienen una audiencia diferente a los semáforos que están en la calle. Y eso es lo que sucede en la Biblia. La Biblia tiene diferentes partes, tiene diferentes pasajes. Y estos pasajes, diferentes audiencias. No todos los pasajes en la Biblia tienen una misma audiencia. Y desafortunadamente, en la mayoría del mundo cristiano, se tiene esa idea, digámoslo así, como escrita, que yo puedo tomar cualquier pasaje de la Biblia, que esté en cualquier parte de la Biblia, y puedo básicamente aplicarla a mi vida sin importar quién soy yo, sin importar si soy judío, si soy gentil, si soy no creyente, si soy creyente, y sin importar en qué lugar de la historia estoy. Sin importar si nací en el tiempo en que el Antiguo Testamento fue escrito, o si nací en el tiempo en el que conocemos lo que conocemos como el Nuevo Testamento fue escrito, sin importar si yo viví en el tiempo en el cual el Señor Jesucristo estuvo vivo aquí en la tierra como un ser humano, o sin importar si yo vivo después de que el Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces, he ahí uno de los grandes errores que la mayoría del mundo cristiano, la mayoría de nuestros maestros, la mayoría de nuestros pastores
Yo mismo lo cometí, ya que tuve la oportunidad de ser maestro en diferentes iglesias, de asumir esa posición, de que todos los pasajes en la Biblia, de que todas las partes en la Biblia tienen una misma audiencia y por lo tanto pueden y deben ser aplicados por cualquier creyente de Dios o cualquier creyente en la Biblia, sin importar de dónde provenga y sin importar en qué tiempo de la historia ha existido, lo cual es un craso error, es una soberana mentira. Entre otras cosas porque la Biblia es un libro demasiado complejo. Me atrevería a decir que es el libro más complejo de toda la historia, por diferentes factores. Siendo uno de ellos el hecho de que la Biblia, no, como todos los creyentes de Cristo creo, sabemos, espero que sepamos, que no es un solo libro, ¿correcto? Sino que es una colección de libros, es lo que conocemos como una biblioteca, básicamente compuesto por 66 libros. 66 libros que fueron escritos por más de 40 autores diferentes. 40 autores diferentes que tuvieron diferentes estilos de vida. Algunos fueron reyes, otros fueron pescadores, otros fueron poetas, otros fueron líderes religiosos, otros fueron pastores de ovejas, ¿no? Además de eso, estos 40 autores vivieron en diferentes continentes, ¿no? Unos vivieron en Europa, otros vivieron en África, otros vivieron en Asia. La palabra de Dios se escribió en 3 idiomas diferentes. Se escribió en hebreo, se escribió en arameo y se escribió en griego. Y no solamente eso, sino que la Biblia se escribió en un periodo larguísimo de tiempo. Hay quienes dicen que inclusive fue un tiempo de casi 1500 años de historia. Es decir, que un día se empezó a escribir la Biblia y 1000 años después de que comenzó a escribirse la Biblia, todavía se estaba escribiendo la Biblia. Entonces, claro, estos factores, por obvias razones, tienen que dar como resultado un libro que es supremamente complejo. Y un libro que es supremamente complejo no puede tener todo su contenido dirigido a una sola audiencia o al mismo tipo de audiencia. Es completamente ilógico que un libro de esta complejidad tenga esa característica. Lo que sí sucede en la Biblia es que diferentes pasajes de la Biblia fueron escritos a diferentes grupos de personas y diferentes o a personas en diferentes momentos de la historia. Si no tenemos eso presente, al igual que si no tenemos presente lo que les expliqué anteriormente, principio de la interpretación de la Biblia, de que si un pasaje se puede interpretar de manera literal, entonces ese pasaje debe interpretarse de manera literal. Lo único que vamos a tener es confusión. Y vamos a tener lo que tenemos hoy en día, la división del cuerpo de Cristo de tal manera. Y no solamente eso, sino que vamos a tener cristianos que están confundidos. Cristianos que incluso su confusión puede llegar al hecho de, aún sabiendo cuál es el Evangelio de Cristo, conociendo la palabra, creyendo en ella, creyendo en Jesucristo, pueden dudar de su propia salvación. O pueden que ni siquiera sean salvos. Entonces vemos cómo el hecho de no reconocer esas contradicciones que hay en la Biblia, de no admitir que hay esas contradicciones en la Biblia, nos puede traer como resultado el hecho de interpretar de manera incorrecta la Biblia. Y si hay un mensaje, nosotros que somos creyentes, que supongo que el tipo de persona que vería o digamos que la audiencia a la cual me dirijo es creyentes en Cristo, y básicamente el canal está dirigido a personas que ya por lo menos conocen lo básico del cristianismo y son creyentes en la Biblia, aunque si hay en este momento alguien
que está viendo el video de pronto atraído por el título de contradicciones en la Biblia, llegó acá con el propósito de encontrar munición para atacar la Biblia o para atacar el cristianismo. De todas maneras, eres bienvenido, ¿no? Eres bienvenido y quiero que prestes atención a lo que estoy diciendo y si tienes preguntas al respecto acerca de lo que estoy diciendo y quieres de pronto aprender más. Si el propósito es probar que la Biblia está equivocada y que el cristianismo es equivocado y quieres convertirme a mí en una persona no creyente en la Biblia, te digo, no pierdas el tiempo tú ni me hagas perder el tiempo a mí. Pero si realmente más allá o sea, no quiere decir que aprender no significa, o entretener una idea y comprender la idea no significa que uno esté de acuerdo con esa idea. Aristóteles decía algo así, ¿no? Que el verdadero signo de inteligencia es ese, ¿no? Poder comprender una idea, entender una idea sin necesariamente estar suscrito a ella, ¿no? La gente a veces piensa eso y por eso no se expone a otros puntos de vista, ¿no? Porque cree que si se expone entonces de pronto lo van a convertir, ¿no? Entonces, básicamente ese es el mensaje a las personas que de pronto por X o Y razón llegaron a este canal pero no son creyentes en Cristo. Bienvenidos, bienvenidos. Pero volviendo a lo que quería decir es que si hay un mensaje que definitivamente nosotros los cristianos no podemos equivocarnos en entender ese mensaje, es el evangelio que nos trae la salvación, ¿no? Es importantísimo porque podemos conocer de la Biblia, creer que la Biblia es inspirada por Dios, pero si no entendemos el Evangelio de la gracia de Dios porque estamos interpretando incorrectamente la palabra de Dios, entonces corremos el altísimo riesgo de, aunque sabemos de la palabra de Dios, no ser salvos. Entonces, eso es básicamente mi preocupación, ¿no? Con este tema de interpretar incorrectamente la palabra de Dios, de creer que toda la palabra de Dios está dirigida a una misma audiencia, a una sola audiencia, y que por eso cualquier creyente en la palabra de Dios, sin importar su origen, sin importar en qué tiempo de la historia está viviendo, puede aplicar cualquier pasaje que esté en cualquier parte de la Biblia. Eso es equivocado. Claramente la palabra dice que toda palabra, que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y que es de provecho para nosotros. Pero no toda la palabra de Dios aplica para todo el mundo. Pero eso es algo que más adelante, quizás no en este video, sino en otros videos, voy a seguir explicando, ilustrando, manifestando para que haya un mejor entendimiento de las cosas. Yo sé que este es un tema fuerte porque en el mundo cristiano real este mensaje no se escucha mucho. Aunque lo irónico de la situación es que la mayoría del mundo cristiano inconscientemente admite la idea de que la Biblia tiene mensajes contradictorios. Me explico. Por ejemplo, los que conocemos, digamos así, de manera básica la Biblia, sabemos, por ejemplo, que la manera como se adoraba a Dios, digamos en el Antiguo Testamento, era, y donde se presentaban ofrendas a Dios, era en el templo, ¿correcto? Pero luego vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que el Señor Jesucristo, hablando con la samaritana, le dice algo así como llegará el tiempo en el que los verdaderos adoradores no necesitarán adorar a Dios
en un sitio específico o en un monte específico, sino que lo podrán hacer en cualquier parte. Lo importante es que lo hagan en espíritu y en verdad. Entonces, esta es una clara contradicción que el cristiano promedio, creo yo, inconscientemente tiene que reconocer que son mensajes distintos, que son mensajes opuestos, y que si aplica uno para uno, es decir, si aplica un pasaje para uno, si aplica el del Nuevo Testamento, que ya el creyente no necesita de un templo para adorar a Dios, entonces no puede aplicar el otro pasaje. Y ahí es cuando realmente identificamos una contradicción. Cuando tú no puedes, sobre todo en el tema bíblico, donde hay exhortaciones, tú sigues una exhortación o sigues la otra, pero no puedes seguir las dos, porque una excluye la otra. Es igual que con el tema de la remisión de pecados, ¿no? En el Antiguo Testamento, la manera como el creyente, o más específicamente el miembro del pueblo de Israel, podía ser liberado de sus pecados era a través del ofrecimiento de un sacrificio de un animal, donde el animal tenía que ser desangrado delante del altar, ¿no? Luego, después del sacrificio de Jesucristo en la cruz, sabemos que la manera en como nosotros somos perdonados de nuestros pecados ya no requiere el sacrificio de un animal, ni este sacrificio tiene que ser repetido, sino que ya hubo un sacrificio total, final, perfecto, completo, que fue el sacrificio de Cristo en la cruz, y que es gracias a ese sacrificio que somos salvos, y por esa razón no tenemos la necesidad de hacer otro tipo de sacrificio animal. Entonces ahí hay otra contradicción, ¿no? Que está claramente expuesta, porque o seguimos la exhortación que nos da el Antiguo Testamento, que es de sacrificar animales para que podamos ser, nuestros pecados puedan ser redimidos o cubiertos, más específicamente, o entendemos que la base del perdón de nuestros pecados está en el sacrificio de Cristo, pero no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esa es una de las contradicciones que de manera inconsciente el creyente en Cristo, o la mayoría de los creyentes en Cristo, admiten, aunque no sean capaces de verbalizar como lo estoy haciendo yo ahora, de decir, hay contradicciones en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene mensajes que son distintos y que varían porque en el contexto en que se dieron se estaban dando audiencias diferentes. Entonces es súper importante tener eso en cuenta a la hora de interpretar la palabra de Dios. Existen, por ejemplo, otras contradicciones que están claramente en la Biblia. Es algo tan básico como el tema bíblico sobre la dieta, sobre la alimentación. Sabemos que en el Antiguo Testamento, específicamente en lo que tiene que ver la parte de la ley dada por Moisés, el pueblo hebreo tenía prohibido comer ciertos animales que están especificados, ¿no? Como por ejemplo los animales que tienen pezuñas, ¿no? Que tienen, no pezuñas, sino, ¿cómo se llama esto? Sí, que tienen no dedos, sino que tienen pezuñas, como digamos el cerdo, por ejemplo. Y el cerdo no se podía comer. Luego vemos más adelante en el Nuevo Testamento, mediante el trance que experimenta Pedro, donde tiene una visión, donde Dios, que está eso en el libro de Hechos, en el capítulo 10, si no estoy mal, el Señor le muestra una sábana, ¿no? Donde están dibujados los diferentes animales que según la ley de Moisés el pueblo de Dios no podía comer.
Y sin embargo el Señor le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro dice, olvídate, Señor, yo no voy a hacer eso. Esa es la nueva versión Carlos Gamboa, ¿no? Pero básicamente el mensaje es ese, Señor, olvídate. O sea, yo no voy a hacer eso, porque él sabía perfectamente que era lo que decía la ley de Moisés y sabía que eso era prohibido. Esos animales se consideraban impuros y por lo tanto no podían ser consumidos. Entonces vemos cómo hay una contradicción, y es una contradicción ¿por qué? O porque está mal consumir cerdo o porque puedes consumir cerdo. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. O haces una cosa o haces la otra. Entonces vemos ahí cómo hay contradicciones. Ahora, hay otras contradicciones que que nos hemos acostumbrado, no tienen que ver directamente con el contenido de la Biblia, sino la manera como la Biblia se nos ha sido presentado a nosotros hoy en día, ¿no? Cuando abrimos nuestra Biblia, ¿no? Hoy en día vemos prácticamente que la Biblia está dividida en dos partes, ¿no? En dos secciones. La primera sección, que es la más grande, tiene un título. El título es ¿cuál? Antiguo Testamento. Y la segunda parte tiene otro título que se llama el Nuevo Testamento. Sin embargo, eso es un error. Y ahí hay claramente una contradicción. Porque el Antiguo Testamento, o la sección que en nuestras Biblias está marcada como el Antiguo Testamento, realmente no es el Antiguo Testamento. Porque realmente el Antiguo Pacto, que es a lo que se refiere la expresión Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, realmente empieza como 69 capítulos después del primer capítulo de la Biblia, que sería más o menos como en Éxodo 19, que es cuando tenemos el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel por medio de Moisés y por medio de la ley mosaica, ¿no? Y por medio de la ley que fue escrita por el mismo dedo de Dios en piedra, ¿no? Las tablas de la ley. Ahí es realmente donde comienza el antiguo pacto. Sin embargo, erróneamente se le ha llamado a la primera porción de la Biblia que conocemos como Antiguo Testamento, se le ha llamado erróneamente Antiguo Testamento, cuando la realidad es que hay partes de lo que llamamos Antiguo Testamento que no es parte del Antiguo Pacto. Porque lo que vemos desde Génesis hasta Éxodo 19, no había Antiguo Pacto, no había Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino que ocurre lo mismo con la división del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento regularmente en nuestras Biblias se nos presenta como la segunda sección, ¿no? Digámoslo así, la segunda mitad del libro de la Biblia, que comienza con lo que conocemos como los Evangelios, ¿no? Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Sin embargo, ahí tampoco el Nuevo Testamento no comienza con el anuncio que le dio Dios a la Virgen María por medio del ángel Gabriel de que ella iba a concebir al Mesías, ¿no? Por medio de la intervención del Espíritu Santo. Ahí no comienza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no comienza cuando el Señor hizo su primer milagro en las bodas de Canaán. El Nuevo Testamento no comienza cuando el Señor Jesucristo dio el Sermón del Monte. El Nuevo Pacto no comienza cuando el Señor escogió a sus 12 apóstoles. El Nuevo Pacto comienza con la muerte del Señor Jesús en la cruz, con el derramamiento de su sangre en el madero, que es básicamente lo que comienza la nueva alianza o el nuevo pacto entre Dios y los hombres. Entonces vemos cómo hay esas contradicciones. Entonces
eso es el primer tema que quería tratar en este canal, de ser conscientes que hay contradicciones en la Biblia. Y algunos dicen, bueno, Carlos, que tiene sentido. Obviamente nosotros sabemos que vivimos en tiempos post crucifixión del Señor Jesucristo y ya no practicamos las leyes ceremoniales o rituales que Dios reveló al pueblo hebreo a través de Moisés, etcétera, etcétera. Así que en realidad no veo ninguna diferencia en tu mensaje a lo que realmente escucho yo, por ejemplo, en mi iglesia o tradicionalmente en otras fuentes cristianas. Pero la cuestión es esta, que las contradicciones que hay en la Biblia, los mensajes contradictorios que hay en la Biblia, no solamente son los mensajes del Nuevo Testamento o que obtenemos en lo que se llama el Nuevo Testamento, que contradicen a los mensajes que encontramos en el Antiguo Testamento, sino que dentro de lo que conocemos del Nuevo Testamento también hay contradicciones. También hay contradicciones. Por ejemplo, cosas que el Señor Jesucristo dijo en vida cuando caminó en esta tierra como ser humano, fueron más adelante contradecidas, contradichas por Pablo. Cosas que dijo Pablo, el apóstol Pablo, que escribió básicamente la tercera parte del Nuevo Testamento, 13 libros de la Biblia, contradicen lo que el Señor Jesucristo dijo mientras estuvo en vida. Entonces, es un tema controversial, pero creo que es básico para entender por qué el pueblo de Cristo está tan dividido, por qué, y el problema de la división del cuerpo de Cristo no es solamente que está dividido, sino que muchas veces hay una guerra entre las diferentes facciones del cuerpo de Cristo, lo cual ciertamente no fue lo que Dios tenía en mente al crear su cuerpo de Cristo. Obviamente, me imagino que Él sabía que eso iba a suceder porque Él es omnisciente, sabe todo lo que va a suceder. Él está en otra dimensión, fuera de nuestra dimensión limitada por el espacio y por el tiempo. Pero ciertamente ese no era lo que Él quería que sucediera. Pero bueno, en su sabiduría el Señor nos permite seguir nuestro libre albedrío. Entonces es importante tener eso presente, y ese es el mensaje que quería transmitirles el día de hoy. Bueno, por esta ocasión esto ha sido Cruzando el Umbral con Carlos Gamboa. Si te ha parecido interesante lo que recibiste en este mensaje, si te gustó, te pido que por favor apoyes al canal dándole un me gusta y haciendo cualquier comentario o alguna pregunta para que pues de esa manera el canal pueda crecer y llegar a más personas, el cual pues básicamente es el propósito, ¿no? También de pronto no te gustó, pero de pronto o de pronto todavía no sabes si realmente es algo que realmente te gusta, pero quedaste como interesado y quieres seguir escuchando lo que tengo que decir al respecto de la Biblia y de interpretar correctamente la palabra de Dios, te pido que te suscribas al canal, que saltes encima de la campanita de las notificaciones para que puedas
saber cuando venga el próximo video el próximo episodio de Cruzando el Umbral, y así pues no te pierdas el siguiente mensaje. Sin más, me despido deseándote gracia y paz y muchas bendiciones. Cuídate mucho. Nos vemos en la próxima. Bye.